Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Es una alegría encontrarnos nuevamente el día de hoy para seguir compartiendo el tema titulado La importancia del perdón y ser perdonado. El día de hoy estaremos terminando después de 3 semanas, que hemos estado compartiendo este tema, y hoy es nuestra 4ª semana. Y bueno, vamos a compartir lo planificado para este día acerca del perdón, tema número 4. Cuando tú perdonas, ya no esperas que a esa persona le vaya mal. Tampoco esperas vengarte, ¿no? Tampoco esperas vengarte, sencillamente lo dejas en libertad. Cuando uno perdona, es eso. No esperas nada de malo que pueda sucederle a la persona. Simplemente deseas lo mejor para esa persona. Por eso es un regalo el perdón que brindas o haces hacia otra persona al que obró mal hacia ti, obró mal o te hizo algún daño exclusivamente a ti o quizás a algún miembro de tu familia. El perdonar es hacerte un regalo hacia ti mismo, un gran regalo quizás que pueda ser gratificante, que no pueda ser comparado a ningún otro regalo. Puede haber daños irreparables que en nosotros, como también daños reparables. En esta vida, todo se puede perdonar, pero va a depender de la víctima, perdonar o no perdonar. Quiere decir, va a depender de uno mismo. Si de uno mismo o quizás a la persona a quien se le hizo daño. De ello va a depender perdonar o no perdonar. El perdón es algo personal, que va más de los valores, que va más allá de la cultura, que va más allá de la religión. Es algo personal que te compete a ti como persona, como individuo. Se recomienda perdonar para recuperar y fortalecer las fortalezas que ya hay en ti. Si algún momento te hicieron daño, tú ahorita sigues con todas tus actividades, ¿no? Incluso la persona que algún momento sufrió daño por alguien, tiene muchas más reservas, tiene mucho más historias de fortaleza que alguien que no la sufrió. Porque a pesar de que algún momento haya pasado situaciones muy críticas o que te hayan hecho daño, tú sigues adelante, ¿no? Sigues adelante a pesar de todo lo que te ha pasado. Pero como les mencionaba, el perdón es algo que te compete a ti. Las recomendaciones están, ¿no? Las recomendaciones por parte de tu familia, por parte de tu pastor, por parte de tu familia, ahí están las recomendaciones, pero netamente te va a corresponder a ti. Y sobre todo para recuperar y fortalecer esas habilidades, ¿no? Y también para tu bienestar personal y emocional sobre todo. Para eso se recomienda. Pero muchas personas se preguntan, ¿cómo perdonaría yo a alguien que ha violentado físicamente hacia mí y a mi familia? ¿Cómo perdonaría a un crimen? ¿Cómo perdonaría a un secuestrador? ¿Cómo perdonaría a un violador? ¿Cómo perdonaría, ¿no?,
alguien de mi propia familia que me haya hecho daño? ¿Cómo perdonaría a mi padrastro? ¿Cómo perdonaría a mi padre que no? ¿Cómo perdonaría a esa persona que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo perdonaría? Eso implica que ya no se quiera justicia o no se respete las leyes, ¿no?, del país. Es muy importante perdonar a la persona, pero las consecuencias se tiene que asumir. No es que perdono y ya, pues, ¿no? Ya no te voy a denunciar o no vas a tener que pagar. Puede suceder en algunos casos que dejan de denunciar y simplemente hacen las partes, pero en su mayoría se recomienda sí perdonar, pero las consecuencias sí se las tiene que asumir. Es así como, este es un ejemplo similar, ¿no?, para todos los que somos de alguna u otra manera creyentes o somos, eh, se puede decir, parte de la familia de Dios. Es un ejemplo que hago, similar a esta historia. Dios nos perdona a nosotros como humanos todas nuestras faltas, ¿no? Podemos haber hecho muchas cosas muy feas, pero Dios, ¿no?, perdona, pero las consecuencias están ahí. Vamos a suponer que un adolescente sale embarazada a los 13 años de edad porque no ha seguido los consejos, ¿no?, de los padres. Y producto quizás que no ha llevado un matrimonio, la iglesia lo puede expulsar de la iglesia, y quizás puede estar en falta contra Dios, pero Dios está dispuesto a perdonar, ¿no? Pero las consecuencias, el tener que llevar un embarazo, ¿no?, tener que traer al niño al mundo, a la niña, ahí están. Entonces Dios perdona, pero las consecuencias se tienen que asumir. Es así que funciona similar al perdón. Nosotros podemos perdonar a la persona a, a cualquier tipo de daño que nos hizo en su momento, pero que las autoridades o las entidades responsables tomen en cuenta a esa persona, ¿no? Eh, Mejor dicho, dejemos en las manos de las autoridades o las entidades responsables para actuar debido a su daño, ¿no? Pero uno decide perdonarlo, pero ahí están las consecuencias, ¿no? Si tiene que pagar 3 años quizás, ¿no?, de cárcel, ¿no?, ahí tiene que cumplir, pero tú puedes decidir perdonarle, ¿no? O sea, ahí siguen las consecuencias, ¿no?, por haber hecho ese acto, porque se tiene, ¿no? Eso no quiere decir que el perdonar voy a dejar de lado, entonces ya no voy a hacer justicia, no voy a denunciar, entonces va a estar libre, ¿no? No. Eso va persona a persona, el decidir perdonar, pero, como le digo, las consecuencias se tienen que asumir. El perdón no implica también convivencia nuevamente. Hay muchas personas que deciden separarse de su hogar, de su esposo, porque en algún momento quizás la esposa o el esposo le fue infiel, entonces, o hay mucha violencia, ¿no?, en el hogar, demasiado. La esposa puede perdonar ese acto que cometió, ya sea por una vez o en muchas ocasiones, eh, pero puede decidir denunciar, incluso si ya no desea que la esposa viva en la casa, ¿no? Se debe respetar. O sea, el perdón no implica convivencia nuevamente. Te perdono, pero no más, no regreses más. Tú, ¿no?, has cometido esto, yo no decido que no regreses más. Entonces, pero tú perdonas, pero ya no decides que nuevamente pueda regresar ese círculo, ¿no?, en el hogar. Y así, si hay violencia también, te perdono, pero tendremos que
quizás estar separados, ¿no? Por un tiempo, pues, hasta que se concrete el proceso, hasta que estés bien y nuevamente quizás podamos llevar la relación. O si no, simplemente separado, pero sí te perdono. Entonces, no implica que, yo te perdono, entonces nuevamente vas a tener que vivir, vamos a tener que vivir nuevamente en nuestro hogar y nuevamente puede, ¿no?, estar en ese círculo. No. Se respeta los procesos, se respeta si la decisión de la esposa o el esposo es que no vuelva a la casa, dando el perdón, se tiene que ser así, se tiene que respetar las decisiones, pero el perdón está allí. Tú perdonas, pero no estás obligado a vivir nuevamente con esa persona. En caso de algún momento quizás están siendo víctimas, ¿no?, de caso de violencia que está afectando ya sea emocionalmente, psíquicamente, en el trabajo, en el ambiente familiar, en el área social. En la actualidad hay muchas investigaciones, pues, ¿quiénes son las personas con facilidad de perdonar? Son las mujeres, además de mujeres, personas adultas, ¿no? Esas son las estadísticas, ¿no?, según en ver quién perdona más. Las personas adultas porque ya han vivido una gran etapa de la vida y pues reconocen como, como ya están quizás en la tercera edad y reconocen pues que es mejor estar a cuenta con alguien, entonces por eso es donde las personas adultas ceden más al perdón. Y también por naturaleza las mujeres, por naturaleza, no solamente mujeres, también mujeres con hijos, porque tienen hijos y algún momento dices, si mi hijo algún momento cometiera error, me gustaría que me perdone. El simplemente hecho de pensar así hace que uno sea más rápido en perdonar. Esas son según las estadísticas que se ve en la actualidad. El perdonar, una vez más, les menciono, no tiene que ser obligado, nadie te tiene que obligar a ti perdonar, pero sí te libera, te da mucha libertad, te da muchos beneficios el perdonar, te saca de ese papel víctima y te convierte en un héroe de esa historia. Aumenta el sistema inmunológico y ya no estás viviendo en ese círculo de ansiedad y del estrés y otros problemas más físicos, ¿no?, ya sea insomnio, traumas, en fin, te libera de todo eso y sobre todo fortalece tu sistema inmunológico, o sea, te fortalece emocionalmente, te fortalece en el área física y pues por resultado de tener un sistema inmunológico más fuerte, mucho mejor en tu estado, en tu bienestar personal. Cuando nosotros perdonamos, también decidimos que el sufrimiento del daño recibido va a terminar, sobre todo cuando tú consigues un propósito a ese evento que te haya pasado, ¿no? Cuando perdonamos, simplemente decidimos que ya el daño que hemos recibido va a terminar. Pero aparte de eso agregado, cuando le ponemos un propósito a esa situación que te haya pasado. Es muy importante pensar más en un propósito del por qué. Muchas veces decimos, ¿por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Por qué esa persona a mí y no a otras personas? ¿Por qué me sucedió en mi hogar? ¿Por qué mi padre hacia mí? Todas, ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces decimos ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿No? De alguna situación
o alguien te haya hecho daño. Nos preguntamos muchos el por qué y pues la palabra, el simplemente hecho de decir el por qué, pues no da solución, más sí explica el daño, ¿no? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? ¿Por qué pasó esto? Entonces, ese por qué podemos sacarlo algo positivo, ¿no? Pero ¿por qué mi esposo tuvo que serme infiel en algún momento? Entonces, ese por qué tenemos que verlo lado, ¿no? De tratar de pensar racionalmente. Quizás porque ya no me valora, no me quiere, no me ama, o por qué esa persona me hizo daño, ¿no? Entonces, tenemos que ese por qué convertirlo en para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué he terminado esta relación con mi esposo de una infidelidad? ¿Para qué será que he pasado esta situación? De esa situación o de esa relación que hemos pasado en un momento menos pensado ese daño, entonces tenemos que sacarlo algo positivo, un propósito. El para qué. Cuando las cosas tienen un propósito, ya no hay sufrimiento. Tenemos que buscarle un propósito en algún momento que hayamos sufrido, hayamos sido víctima, ¿no? Y pues en el tiempo actual, en la que estamos, el día a día, el vivir un día a la vez, tenemos que buscar un propósito. Al pasado ya no podemos regresar, ni tampoco podemos adelantarnos al futuro, pero si algún momento hemos pasado muchas cosas, nos hemos preguntado para qué, el por qué, tenemos que sacarlo lo lado positivo, el para qué, ¿no? El para qué. El para qué y sacarlo un propósito. Si algún momento he sido víctima de una infidelidad, entonces seguramente es porque, en fin, podemos preguntarnos seguramente, pero yo soy una mujer fuerte, tengo que seguir adelante, tengo mis hijos y tengo mi familia, ¿no? Podré perdonarle, pero yo sigo adelante. Eso es encontrarle propósito. Quizás el esposo en un momento te golpeó. ¿Por qué a mí me tuvo que escoger y yo tengo que sufrir esto? Este acto de violencia o cualquier acto. Entonces, ya. Ese por qué convertirlo en para qué, ¿no? El para qué en el sentido de para quizás poner un alto, para quizás para poder poner un alto a través de la denuncia, ¿no? Pero seguir adelante, sacarle un propósito. Igual en la infancia haya sufrido algún acto muy feo y pues de alguna u otra manera es una fortaleza, ¿no? Te ayuda a ser una mujer, en su mayoría ayuda a ser las situaciones difíciles, nos ayuda a ser fuerte a las mujeres o hombres que hayamos sucedido. Si me ha pasado esto, entonces pude vencer, y si yo estoy pasando alguna situación u otro actualmente, entonces tengo que sacarlo al lado positivo. No solamente en un área, en todas las áreas. Y cuando nosotros encontramos un propósito de todas las cosas negativas o de todas las cosas que nos han pasado o han sucedido y quizás nos pueda suceder,
Entonces tenemos que sacar el propósito, además del propósito, una lección. Y de esa lección, seguir adelante. Se recomienda el perdón, pero no se obliga ni se impone. Pero ahí están las recomendaciones, ¿no? No se tiene que obligar, a veces, ¿no? En la iglesia, el pastor puede decir, perdónalo, pero si no te nace, no puedes hacerlo. Una psicóloga te puede decir, perdónale ese hecho, te puede decir, ahí están los consejos, pero si tú no te sientes a gusto, no lo puedes hacer. Pero sí, ahí están las recomendaciones. Si en tu familia ha pasado algo entre familia o entre vecinos, ¿no? En un momento quizás ha pasado algo, tu madre te puede obligar, ¿no? Perdónalo, hijita, ¿no? Para que las vecinas digan que tú has perdonado. No te puede obligar, pero sí, las recomendaciones están ahí para ti, pero es algo voluntario que te nace, ¿no? Es una decisión. Nadie te debe, ¿no? Poner el cuchillo y decir, perdónalo. Y si no lo haces, ¿no? Ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Tiene que ser de manera de manera voluntaria, de manera decisiva, y ahí están, se recomienda, ¿no? En las charlas, aquí, por diferentes medios, ahí están las recomendaciones. Cuando a ti quizás te violentan o te hacen daño, y quizás también has sufrido daño en el pasado y tienes consecuencias ahora y tú sientes que tienes que poner denuncia, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. Eh, no, el perdón puede estar ahí, pero las consecuencias sí tienen que asumirse, ¿no? Si por ahí sientes que no has superado algún daño y en la infancia hicieron contra ti y esa persona aún está libre y y tú sientes que es necesario, que tiene que ser en un proceso para que te sientas bien, además de perdonar, puedes hacerlo. Ahora, en tu familia, si tú sientes que estás siendo víctima de, una vez más, de violencia, o alguien está haciendo daño, te está haciendo daño en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Y decides quizá poner denuncia, hazlo. Pero tú puedes perdonar, pero como les mencioné, las consecuencias están ahí. Se tiene que hacer los procesos correctamente, ¿no? No dejando de lado. Ahora, si por ahí tú decides perdonar y además no denunciarlo, ya eso va de ti. Pero las cosas se recomienda hacer o dejarlo en las manos de las autoridades, además de perdonar. Pero si tú decides no poner denuncia y perdonar, también está en ti, todo está en ti, pero no, no dejarnos, no dejarnos ser humillados, ser víctimas, no dejarnos, sino poner un alto, ¿no? A pesar del que puede estar ahí el perdón. Por otro lado, eh, también quería mencionarles que cómo nosotros poder conseguir perdonar, de alguna u otra manera también influye mucho la fe, la espiritualidad que tienes. Cuando nosotros aprendemos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida, entonces vamos a entender mucho, vamos a encontrar mucho sentido a nuestra vida. Y el resultado de esa experimentación en confianza con Dios, vamos a poder arreglar todas las situaciones. Nuestra vida no es color de rosas, siempre va a haber muchas cosas, ¿no? Ahora, si hablamos de cosas, puede ser
desde lo más grave hasta lo más mínimo. Si hablamos de lo más grave ya son daños más fuertes, y si hablamos cosas mínimas son quizás algún, ¿no? Con un compañero, una mala mirada, una mala interpretación en el trabajo, con tus padres, en tu familia, con tu hijo, en fin. Si hablamos daños, como ya les mencioné, más fuertes, ya están casos pues ¿no? de más graves. Pero el perdonar está en nosotros. Y quería terminar en esta tarde con esta frase, diciéndote esta frase: ama, perdona y sé feliz. No hay nada mejor que amar, perdonar y ser feliz. ¿Y cómo vamos a amar, cómo vamos a perdonar y ser feliz? Tiene que ver mucho con nuestra fe y espiritualidad. Con eso termino mi tema y espero haberlo, más que haberlo, espero haber aportado en su mayoría con los conceptos básicos de este tema. Es mucho más amplio este tema, pero lo más resumido es en lo que pude preparar. Muchas gracias. Vamos a orar ahí donde estamos. Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad que me ocasionaste o permitiste que conozca quizás a tu hija Fabiana, aquí tu amigo Roque. Muchas bendiciones en sus planes personales, familiares, bendiciones en su salud física, en salud emocional, bendiciones para cada uno de su familia, sus hermanos, sus hijos, tíos, primos. Bendice el grupo pequeño, bendice las actividades que ellos apoyan, bendice, Señor, todos sus planes, proyectos, ya sea en el presente o futuramente. Gracias por la oportunidad una vez más y por permitirlos conocerlos de manera virtual, y solamente tengo los buenos deseos para ellos. En nombre de Jesús, acompáñenles siempre. Amén.